Égida. Los defensores de su localidad son fuertes y obstinados. Nosotros ya hemos aprendido mucho y de poder volver lo haríamos. No nos dejarán marchar, no desean compartir su divinidad con nosotros. Les somos aberrantes y por eso esta lucha tiene lugar, pensaba el líder de los engendros de Pesadilla. Su mundo es nebuloso para nosotros, destellos de sentimientos y anhelos nos invaden de su lado, no nos ven más que como monstruos odiosos, ellos aspiran a controlar el mundo y la realidad mientras que nosotros queremos imitar una forma más concreta para no divagar en un plano voluble a cada capricho y tormenta sensible de los seres superiores. La lucha es la forma en que se cruzan los intereses con amenaza de heridas permanentes, pero siempre habíamos podido volver a nuestra dimensión con algo de conocimiento. Pero ese humano de ahí. Los engendros mantenían sus luchas y observaban a su hermano caer disolviéndose brevemente hacia su dimensión cuando el humano cerró su mano después de introducirla en su vientre, sin sangre, solo con un ademán de desprecio la sacudió y su hermano cayó. Una pequeña victoria era garantizada, no todos perecerían en vano, sino que llevarían ese conocimiento a sus hermanos del conglomerado, forma en que llamaban a su hogar en la tormenta del vacío. Al disolverse cada engendro en el conglomerado, perdía su identidad y el conocimiento de cada excursión hacia una realidad era organizado y estudiado con cuidado. Solo la forma de volver mediante un ritual o acceso completo, vivo hacia su dimensión les permitiría entregar su conocimiento intacto sin corromper. El líder que solo era llamado Hermano Uno por los demás, fue una obra de imitación magistral frente a todo lo anterior. Podía moverse en ese plano extraño sólido y ser tan fuerte como uno de sus guerreros. Su misión fue devorar y experimentar su poder mecánico y fluidez de sentimientos mediante la interacción y regresar, una incursión típica, había sido ayudado desde fuera y dentro, un esfuerzo de ingeniería irrepetible si no volvía con los suyos, tal vez otro aparecería miles o millones de años. Una realidad que se sustenta en el peso, densidad del aire y locomoción, cosas que interactúan, las posibilidades de crear y desarrollarse valían la pena. Sabían de la existencia de un plano donde la voluntad creaba cosas, donde seres esclavos existían, pero necesitaban tener las ansias de esa voluntad más allá del simple deseo de interactuar y dominar un medio habitado. Las tormentas del vacío los alimentaban, los movían y los cuidaban, era una vida sin sentido real, un devorarse entre sí por aburrimiento y esperar que quien come crezca mejor y encuentre otra fórmula para existir, así por los siglos de los siglos. Mientras tanto, junto al engendro caído, Sylvain se apresuró a preguntar hacia su mentor, ¿qué te pasó? ¿Estás más liviano? Tranquilo y sin embargo derrotaste esta criatura fácilmente, ¿fue una técnica lícita o prohibida? Bralor con tranquilidad solo le respondió, si un dios quisiera matarnos o terminar con todo, no lo haría mediante la sangre ni de forma lenta. Me alegro que no estemos en su mira. Sylvain sin entender nada, solo lo asistió para combatir a los siguientes. Por alguna razón la sensación de vacío, ir y volver, ser mediante la acción y no solo existiendo mediante el sentir con sus sentidos lo había transformado. Una desconexión exquisita donde se sintió pleno y absoluto, fue por unos instantes un ser tomando una vida de forma literal, tentación de devorador o moldeador ceramista, estar sin ser, o viceversa, el volver y ser otra vez, pero con temor más allá de lo físico, temor de equivocarse, ser ilegítimo frente a los verdaderos dueños de ese reino de vacío. Elan seguía pegado a su hombro mediante su familiar cucaracha. Sabía lo que sentía y pensaba por ese canal, era una conexión en ambos sentidos, donde cada uno escudriñaba al otro entre burlas y reclamos. Elan descubrió mediante este medio que Máscara Risible era temeroso de su fuerza, nunca la había usado realmente. La diferencia entre este y Bralor era incluso metódica, no solo el alias. Bralor era el paladín, el usuario de poderes sagrados, aunque sucia con la vida mundana e impía de Máscara Risible, mientras que este último era una versión libre que buscaba a los héroes para medirse con ellos y finalmente alimentar a Bralor y darle legitimidad un día. Pero a medida que pasan los meses y los años, Bralor solo se extingue y queda Máscara Risible, el cínico, mago mediocre, fortachón y fanfarrón indolente. Bralor en ese intercambio cultural de experiencias, entendió su suciedad aparente,
pero también entendió que su energía divina no era sucia en realidad sino primigenia, sin refinamiento, como la de los salvajes de las tierras exteriores, como los Sinkrido que tienen el don de refinar y sanar. Hacer crecer ese estilo de energía sagrada era equivalente a validarse frente al medio natural en vez que en la sociedad. Solo los dragones y las entidades superiores podían hacer eso, por eso instintivamente buscaba héroes, santos, genios, al ser estos la cúspide de los epítomes humanos. Su naturaleza buscaba un camino evolutivo por instinto, compatibilidad y armonía. El hermano uno esperaba paciente y escabulléndote mientras sus tres hermanos se lanzaron contra los defensores, decidió decorar a su hermano caído, fortaleciéndose en el proceso. Ahora era más pequeño y compacto, 2 metros a lo sumo, menos bestia y más humano en apariencia. Pero sus dedos ahora podían apretar los músculos de sus hermanos caídos y devorarlos solo hundiendo sus dedos en sus carnes y adaptando ese conocimiento a sí mismo. Se arriesgó a atacar un conjunto de 5 auxiliares, los cuales fueron salvados por Bralor y Sylvan. El hermano uno sabía que ese humano era peligroso y acompañado sería un reto, por lo que huyó. Sylvan fue tras él, pero Máscara Risible lo atajó antes que fuera tarde. Es demasiado fuerte, intento asesinar a estos chicos. Llévalos al campamento y váyanse. Yo me encargo de ese. Ahora es capaz de decorar a sus caídos uniendo su carne y tiene fuerza para pulverizar con sus puños. El joven héroe sabía que era verdad, los 5 auxiliares casi no la cuentan. Una hechicera más débil que Bralor, 2 arqueros y 2 guerreros menos hábiles que él hace 2 años componían el grupo. Estaban cansados y aterrados al ser tratados como muñecos y apenas esquivaron los golpes letales del engendro desarmado. Sylvan le dijo a 2 que conocía: ¿acaso ese no usaba un hache el inicio de esto? Parece que le gusta usar sus manos ahora. Uno de los arqueros dijo: lo vi cuando cambió su forma al consumir al caído a manos de Máscara Risible, por eso vinimos, vimos cómo encogió su forma y se tornó oscuro, pensábamos que se había delicado al haber dejado su arma y creímos que podríamos con él. Pero era tan rápido y fuerte que solo terminamos huyendo hasta que ustedes nos salvaron. Sylvan entendía la razón de abandonar su hache, había cambiado su estilo de lucha, ahora se escabullía, a lo que recordando lo dicho por Lam, Oleg y Laire, solo tuvo un pensamiento: los magos. Cerca de los magos estaba Damiska la sombra. Su moral estaba baja, era letal y fuerte, pero nunca había participado en una batalla tan larga. Siempre sus órdenes y tareas eran hacer dormir permanentemente a tal o cual persona y luego salir del lugar. Podría haberse ido hace rato, pero su reputación de poder era equivalente a su valor por añadidura, por lo que volver sola y de haber algún testigo que la pusiera en evidencia era su motivación para no abandonar el campo de batalla. Sintió una presencia que se acercaba. Laire estaba agotada igual que Oleg, ahora solo estaban recuperándose para sanar a los que quedaran y volver todos los posibles. Estaban cuidando a 3 auxiliares que de no estar ellos, habrían muerto hace rato, alternándose para no gastarse por completo y recuperar su poder mágico. Damiska percibió como hermano uno había llegado y buscaba a los magos, ignoraba que estaban cansados o de saberlo, ignoraba cuánto realmente, por lo que titubeó al tenerlo solo a 20 metros de distancia. Damiska sabía que si ese engendro mata a un mago y se va, podrá aprender eventualmente a controlar su poder y abrir otros portales, así como han aprendido a luchar por exposición a guerreros. Por esto, al verlo, gritó, lanzándose con toda su fuerza y avisando a Alba la bruja y Oleg, así estos se pusieron en guardia. La maga sabía que no serviría mucho luchando, por lo que tomó la espalda de Oleg y le transfirió sus últimas reservas de poder. Este usó una pequeña sanación en el tiempo sobre sí mismo y dedicó algo de su energía de vida para fortalecer su poder mágico. Sabía que ese engendro era el líder, de él y la asesina dependía salir con vida y eliminarlo, aunque luego de eso el futuro era incierto. El engendro vio en Damiska un modelo a imitar en movimientos, por lo que prolongó la lucha. Oleg estaba acariciando la idea de que la asesina se sacrificara consciente o inconsciente al servir de distracción mientras se lanzaba un hechizo fulminante. Así pasó 1 minuto y llegó Charoun para ayudar. El guerrero estaba herido, pero sus movimientos eran estables y también su respiración. El mago se dirigió a él. ¿No estabas con Articia?
¿Por qué estás aquí? Charoún solo dijo, un aliado nuevo, ganaremos ahora seguro. Los tres engendros se enfrentaron a Lam y Camila, que asistieron a Máscara Risible, un sujeto llegado aparecido de entre los escombros. Se trataba de Lisandro el Tímido. Este salió entre los escombros de una gran edificación que estaba intacta, con su armadura intacta pero muy magullado. Sin espada y usando su energía sagrada sanó a Charoún, Articia, Lam y Silvan. La cucaracha que estaba en el hombro de Bralor saltó y abandonó el lugar. Máscara Risible se extrañó al no sentir más la voz de Elan en su cabeza. Por razones macabras de su corazón disfrutaba que alguien lo conociera y lanzarse insultos mutuos ese corto periodo. Los auxiliares que estaban con Silvan volvieron con los magos porque éste les dijo sobre la posibilidad que ese engendro fuera a por ellos y estos siguieron a Charoún. Ahora el frente quedaba así, los magos protegidos por Damiska, Charoún y los auxiliares sanos en el campamento y los tres engendros restantes contra Máscara Risible, Lam, Camila, Silvan, Articia y la asistencia de un paladín maltrecho, Lisandro. La mente de Bralor trabajaba más rápido que sus emociones, estaba tranquilo en apariencia, pero solo atinó preguntarle al nuevo aliado, ¿tienes tu sello de la orden? Lisandro dijo con tono burlón y casual, aquí, colgado con una liana mágica que me impide quitármelo sin concentrarme. ¿Qué importa eso ahora? Bralor lo miró fugazmente y su mente trabajando sin decir nada, solo dijo, por nada. El paladín recién resurgido ayudaba a los muchachos y a sus aliados mayores sanando a distancia y soporte para hacerlos más fuertes, resistentes y balouchas. Solo tenía un brazo y el otro estaba luxado, pero el dolor no lo detenía para hacer su aporte. Máscara Risible tenía sentimientos encontrados, ya que él mismo había perdido mucha de su magia sagrada de soporte hacia los otros, solo se enfocó en las que le ayudaban a sí mismo a potenciarse y sanarse. A los ojos de todos los demás parecía un ángel que llegó a ayudarlos, similar a los de las pinturas que los representan, cabello largo, rubio, de rasgos finos y fuerte. El problema era que las armas de Articia, Silvan y Camila no eran las mejores para ese momento. Articia usaba su espada para remates, esgrima contra humanos. No tenía saetas para su ballesta. Camila lo mismo, no era tan buena con la espada y no tenía flechas. Silvan estaba usando su espada larga, pero esta no le servía frente a esas criaturas tan grandes y su espada de 2 manos estaba rota. Si cargaba golpes con su espada actual, podía romperla también, por lo que Bralor debía crear la distracción para que Articia pudiera dar sus remates. La táctica de abrumar y aportillar. La fuerza y habilidades de Silvan apenas eran suficientes para mantener ocupado a un engendro de estas características. Camila lo relevaba o asistía cuando el ataque-golpe sobre su líder era inminente. Lam y Articia tenían una dinámica similar, solo que cuando Articia tomaba distancia para ver el panorama y estar lista para ayudar a Máscara Risible, Lam debía lanzar una ráfaga potente cerca de la zona densa del tórax y cerca de la cara. Era la única forma segura de nunca fallar, porque las energías del joven mago eran limitadas y solo las explosiones lograban clamar los movimientos del engendro por unos segundos. Máscara Risible no tenía la fuerza para eliminar solo a alguno, podría prolongar la lucha, pero las defensas del engendro no permitan un golpe limpio que lo anulará de forma significativa. Por eso, debía contar con la ayuda de los remates de Articia cuando el engendro quedará en una postura que no le permitirá bloquear ni contraatacar. Lisandro mantenía el vigor y la salud de sus compañeros a costa de su propia fuerza mágica, cosa que, de acabar, el cansancio los consumiría a todos inevitablemente. Damiska y Hermano 1 estaban luchando a un nivel similar. El engendro estaba aprendiendo a mover sus brazos y moverse como la asesina que lo obstaculizaba en lograr su objetivo, que eran los magos que tenía frente a sí. Le gustó tanto el estilo veloz de su oponente que hizo que la asesina pensara que tenía la ventaja al contar está con armas cortas y el rival estaba desarmado. Hermano 1 notaba que, para golpear sin giros reflejos luego de cada movimiento conectado, la asesina debía tomar un respiro y para enfocarse debía tomar otra postura o cambiar ligeramente la que ya tenía. Este patrón repetido durante la lucha, que tenía intervalos inferiores a un segundo, fue identificado y logró dar un contraataque, dando un zarpazo hacia la asesina y esta al esquivarlo,
la mano del engendro cambió a un agarre en su brazo delgado y hundiendo sus dedos en la carne de la frágil mujer, la arrojó a unos 5 metros de distancia desgarrando la carne del bíceps de ella, dejándola aturdida y fuera de combate. Oleg, Laire, Charoum y los auxiliares observaron la velocidad de aquel brutal combate. Parecía una pelea de gatos, pero donde la asesina salió disparada lejos mientras que el engendro de alzaba victorioso sin muestras apenas de cansancio. El héroe era fuerte, pero su debilidad eran los luchadores rápidos con armas filosas. Aunque este engendro estaba a mano limpia, sus garras cumplían perfectamente como dagas que podían degollarlo o cortarle las arterias. La especialidad del antaño oso del camino, así como del actual Charoum, era luchar contra muchos oponentes mediocres o fuertes, donde la velocidad y la precisión no fueran el punto fuerte. En años, nunca se había sentido impotente, tenía miedo. Los auxiliares estaban aterrados, ninguno imaginaba siquiera cómo ganar, por lo que Oleg, al ver la situación, decidió hacer lo siguiente: grandulón. ¿Estás familiarizado con recibir estímulo mágico? Charoum sentía respeto y admiración por el temple del mago, que, aunque con fama de avaro, era bastante asertivo. Resistiré si crees que puedo hacerlo, dame lo que tengas, mago, respondió con tono casual el héroe. Si sobrevives, espero tomarnos una copa, comer y que me cuentes todo de ese infeliz de máscara risible. Con una sonrisa Charoum dijo: era bastante llorón, pusilánime, pero siempre ha sido fuerte. El héroe sintió como su temperatura aumentaba, su corazón trabajaba haciendo que sus tímpanos escucharan sus latidos, sus sienes se hincharan por las venas sobresaliendo y sus músculos de la espalda, pecho y piernas se extendían por vascularización. Entendiendo que debía ser un factor sorpresa, delimitó a sentir estos cambios, sabiendo instintivamente que su explosividad había aumentado, solo tendría una oportunidad, por lo que tapó su rostro con su escudo dejando sus ojos sobre este y su espada sujeta con la mano que sostenía el mismo escudo, ocultando una trampa. Hermano 1 se dirigió ante Alba la bruja, que había dado su poder a Oleg y este a su vez gastó sus poderes con tantos bufos a su aliado que mantenerse erguido le era difícil. Laire lanzó unos destellos de fuego contra el engendro para acelerar sus acciones y hacerlo moverse. Charoum anticipó sus movimientos y lo golpeó con su escudo y espada en la misma mano. Hermano 1 no vio la treta, esquivó el escudo, pero la hoja de la espada que aumentó el rango de ataque hizo que se desestabilizara, por lo que, al saltar con un torpe movimiento, dejó su costado vulnerable, a lo que el héroe curtido aprovechó y lo derribó usando su mano libre, azotándolo contra el suelo y pretendiendo apuñalarlo así. Hermano 1, al notar que caía inevitablemente para ser aplastado luego, giró en su propio eje inhabilitado el agarre de Charoum torciendo sus dedos al intentar mantenerlo sujeto, con lo que aprovechó la duda de centésimas de segundo para escapar nuevamente, abortando la misión de consumir alguno de los dos magos frente, notando esta vez que estos estaban cansados y necesitaban ser protegidos. Charoum sabía que su cuerpo estaba al límite, si descansaba entraría en estado de reposo y dolencias para compensar el esfuerzo, por lo que decidió perseguir al engendro. La combinación de los demás estaba resultando, los engendros cayeron uno tras otro, Articia apenas pudo mantener la coordinación con Máscara Risible, los engendros fueron derrotados y solo quedaba el esquivo líder, Hermano 1, que estaba siendo perseguido por Charoum. Articia apenas podía caminar bien, se había exigido al máximo acabando con sus remates desde ángulos ciegos, las extremidades de Bralor estaban entumecidas de tanto resistir y buscar ser el centro de atención. Todos estaban a salvo, pero con heridas, gracias al paladín Lisandro. Solo Lam y Sylvain tenían fuerzas para ayudar a Lisandro y Articia para caminar juntos al campamento. Los auxiliares también estaban agotados. Había que reagruparse para buscar al líder de los engendros. Minutos después, Laire explicó la situación conservando fuerzas, ahorrando aliento, evitando jadear con aire contenido. El líder de los engendros ahora es rápido, simulando habilidades de asesino, pero sin armas, es más ligero y parece incansable. Nos atacó directamente, pero Damis, que está muy mal, casi se desangra de no ser porque Oleg usó sus últimas fuerzas en impedir siguiera sangrando. Charoum está bajo el influjo de los hechizos potenciadores de Oleg, por lo que está persiguiendo al atacante.
Si Charoún no alcanzaba al engendro y lograba escapar, la situación empeoraría. Todos lo sabían, y aunque algunos auxiliares estaban aliviados porque todo había acabado para ellos en ese momento, otros reclamaron sobre el sinsentido de toda esa resistencia. Sylvain, Camila y Lam reclamaban agradecimiento de no tener bajas. Fue una victoria casi total. Damiska estaba inconsciente y siendo tratada por Oleg, asistido por un ayudante hechicero Sanede de los auxiliares. Articia estaba preocupada por Charoún, miraba angustiada a todos lados, y por esto, Máscara Risible tomó una decisión. Lisandro le había recolocado su muñeca y hombro luxado con algo de ayuda hace poco, apenas moviendo sus dedos y con un cabestrillo improvisado de tela. Observó cómo Máscara Risible se adelantaba hacia dos aventureros auxiliares que celebraban en voz alta el haber salido victoriosos. Su sentido de alerta contra la magia oscura lo alertó y miró la escena con atención. ¿Están felices por la victoria conjunta?, dijo con tono casual y ameno el mercenario a los dos jóvenes y los abrazó rodeando sus cuellos. Estos muchachos con júbilo inocente afirmaban con gratitud. Lisandro se aproximó rápido. Laire y Oleg miraron repentinamente hacia donde se movía rápido el paladín herido. Los dos auxiliares cayeron dormidos, desplomándose en el acto ante la mirada alterada de Lisandro. No están heridos ni corren peligro. Solo un truquito oscuro para tiempos de necesidad, colega. El paladín, comprendiendo la situación, preguntó con calma, ya que con mirada hostil: ¿cuántas veces has hecho esto, mercenario? Bralor con pesadumbre respondió: digamos que un insecto me enseñó hace un rato, aunque ya tenía nociones de cómo hacerlo. Luego dio una mirada de confirmación a Articia y los demás, partiendo en busca de Charoún y el engendro minutos antes. Lam, Sylvain y Camila lo acompañaron, señalando el joven mago: yo puedo encontrarlos. La magia que fortifica a Charoún deja rastro porque es mucha e inestable. Así los cuatro fueron a buscar a Charoún para terminar de una vez con Hermano 1.